Ya, bueno, estamos de regreso. Entonces, estábamos viendo lo O sea, que era, dígame, dime, dime, Maite, te escucho. no, no, nada de economía. Ah, ya, bueno, no importa. Estábamos viendo lo que era la política fiscal con un tipo de cambio fijo y flexible. Ya habíamos mencionado lo que era la economía abierta, habíamos recordado los elementos que se intervienen en una economía abierta, y estábamos viendo lo que era la política fiscal y su efectividad en una economía cerrada. Ya habíamos mencionado, ya habíamos estudiado, estábamos recordando estos aspectos, ¿no? Sabíamos de que política fiscal estaba relacionado más a la parte impositiva, ¿sí? Y sabemos que en una economía cerrada, la política fiscal va a afectar directamente al mercado de bienes, ¿no? Como todo se produce dentro de la nación, entonces simplemente lo que vamos a tener es una afectación directa sobre el mercado de bienes. Eso ocurría en una economía cerrada. Pero en una economía abierta, ¿qué era lo que nosotros incorporábamos en una economía abierta? A ver, vamos con... Así, estoy cogiendo aleatorio. A ver, Case, ¿se encuentra Case? Profe, ahí no tengo asistencia. Dígame, profe. Case, Ve, José quiere responder. a ver, vamos con Case Nowak. Ya. Ya les dije que la asistencia la iba a tomar aleatoriamente durante todo el transcurso en las clases. Si no me contestaban, en el momento que los llamaban, tenían falta. Ya les dije eso. Eso para que porque estoy que pregunto y nadie me contesta, entonces como que no están en clase. ¿Ya? Profe, Para- economista. Me preguntó y ya dio 2 vueltas en la lista. ¿Ya? Listo, entonces, Economista, pero yo bueno, tenía mal el internet, por eso no le respondí. Ahorita tuve que ir a poner mega. ya, ya, Y usted me preguntaba cuando me salí de la llamada y todo. ya, a Ahí ver, le mandé hasta evidencia a mis compañeros. Luis dice que le ha dicho, pero ni bola le ha parado. a ver, se las voy a perdonar por esta vez, ¿ya? Se las voy a perdonar, voy a tomarles lista ahorita. Lady, ya estás Lady Cumbe, ¿no? Presente. Ya, vamos a ver. Josué Jiménez, Presente, profesor. ya, se las voy a perdonar por esta vez. Ya, vamos, José Jiménez, Edgar, Edgar Padilla, no está. Diana Sandoval, tampoco está. Ya, miren que estoy tomando nuevamente. Noelia Ovidia, Presente. ya. Entonces, esa hora ya quedó muerta. Esta es la asistencia de esta segunda hora. Entonces, así mismo voy a hacer. Yo aleatoriamente cojo a cualquiera. De acuerdo a la listita, ustedes están viendo. Si no me contestan, simplemente entenderé que no está en clase. ¿Ya? Entonces, Case Nowak. Entonces, ya hasta me olvidé la pregunta que le estaba haciendo a Case. A ver. Ya me acordé. La pregunta era, ¿qué ocurría en una economía abierta? ¿Qué era lo nuevo que ocurría en una economía abierta de lo que habíamos hablado? Yo. ¿Y quién es yo? A ver, Jiménez Sánchez. a ver, Jiménez. A ver, Lo que Josué. ocurría, lo que ocurría era que, como dice Avieda, ¿no? Significa que que la economía puede mantener un intercambio de bienes o servicios con el exterior. Ya, O entonces, sea que, ese intercambio, ¿cómo se lo denomina? ¿Cómo se lo denomina ese intercambio? Que se da entre un país y otro, de bienes y servicios. Profe, tomo lista. Estoy tomando lista, señorita. transferencia de bienes. ¿Ah? Transferencia de bienes. Ya, a ver, Valeria Ronquillo. Tipo de cambio, ¿no? ¿Se conoce como? ¿Mandé? ¿Se conoce como? Tipo de cambio. Ya, bueno, vamos a tener lo que es el tipo de cambio, correcto. Vamos a tener, ya cuando estamos hablando en una economía cerrada, nosotros vamos a tener lo que se conoce ahora como, aquí lo voy a poner, el
tipo de cambio. Y sabemos que la letra E representa, es el tipo de cambio. ¿Qué otra cosa teníamos? La letra E no presentaba el precio en el extranjero, la moneda en el extranjero. La moneda, claro, eso determina cuánto vale la moneda en el extranjero. Creo que era Valeria Ronquillo. Aquí está. ¿Ya? Ya teníamos el tipo de cambio. ¿Qué otra cosa teníamos? ¿Qué otra cosa teníamos también cuando nosotros hablábamos en una economía abierta? Recién lo acabamos de ver. Las exportaciones y las importaciones. Exportaciones e importaciones, correcto. Entonces, con nosotros vamos a tener lo que son entrada de bienes, es decir, déjenme poner acá en esta cosita, aquí esto, nosotros vamos a tener que al mercado de bienes, acuérdense que este diagrama que ustedes ven en la pantalla corresponde a quién, a una economía cerrada. Como ya estamos hablando en una economía abierta, nosotros vamos a tener que del resto del mundo, aquí voy a poner la palabra resto del mundo, resto del mundo, que del resto del mundo podemos nosotros comprar o vender bienes y servicios. Y obviamente eso lo vamos a hacer al mercado de bienes. Nosotros podemos tener ingreso de productos, ingreso de mercancías al mercado de bienes. Entonces, aquí vamos a tener que esto va a estar dado por las exportaciones netas, ¿no? Exportaciones netas. Y sabemos que las exportaciones netas es igual a exportaciones menos importaciones. ¿Sí? Entonces, esto ya es cuando estamos trabajando con el resto del mundo, es decir, ya estamos en una economía abierta. ¿Qué otra cosa también podemos nosotros hacer con el resto del mundo? Podemos... El intercambio de divisas, profe. Intercambio de divisas, tenemos lo que es la moneda, ¿no? El tipo de, y eso va a depender del tipo de cambio. Además del tipo de cambio, ¿de qué otra cosa dependerá si nosotros decidimos llevar nuestras divisas a un país o a otro? Acuérdense del ejemplo que... El nivel de precios en el extranjero, o sea, el nivel de- tipo de cambio de El divisa. interés, profe. La tasa de interés. La tasa de interés. Tenemos la tasa de interés. Tenemos la tasa de interés. En este caso, va a ser la tasa de interés internacional. Vamos a poner como I asterisco la tasa de interés internacional. ¿Ya? Dentro del mercado de bienes, o sea, dentro de la economía nacional, nosotros sabemos que este mercado de activos va a estar determinado por una tasa de interés, que es la tasa de interés nacional. ¿Sí? Sabemos que está dado por la tasa de interés nacional. Pero cuando nosotros estamos trabajando con lo que es el mercado abierto, vamos a tener que esta tasa de interés va a influenciar las decisiones que nosotros hacemos con nuestros recursos monetarios. Es decir, la tasa de interés internacional va a influenciar la tasa de interés internacional va a influenciar en nuestras decisiones de posesión de activos en los mercados financieros. Ya nosotros no vamos a tener el mercado nacional, sino que esto se va a convertir en un mercado internacional, ¿no? Y acá obviamente todo esto sabemos que es el resto del mundo, ¿no? Aquí lo voy a poner resto del mundo. ¿Sí? Entonces, eso es el escenario que nosotros hemos venido estudiando durante todo este periodo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, aquí sabemos que esta tasa de interés nacional, esta tasa de interés se debe a quién? A la tasa de interés nacional, ¿no? Va a ponerla aquí para que les quede claro. La tasa de interés nacional. Nosotros vamos a tener que si la tasa de interés, acá mejor la voy a poner, que si la tasa de interés nacional
es mayor. Aquí no sé cuál es el signo de mayor. Si la tasa de interés es mayor a la tasa de interés. Ay, caramba. Ya. Si la tasa de interés, acá mejor lo voy a poner. Si la tasa de interés es mayor, la nacional, a la tasa de interés internacional, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr obtener? ¿Qué va a ocurrir con las divisas del mundo? A ver, vamos con Kelvin, creo que ya habló. Kelvin, ¿se encuentra Kelvin? Sí, profe, yo hablé. Ya. Kelvin. Uvidia, Noelia. Noelia Uvidia. Aquí estoy. ¿Me puede volver a hacer la pregunta? Ya, yo le hago la pregunta, no se preocupe. Ya. Cuando estamos nosotros en una economía abierta, ¿qué era lo que ocurría con la tasa de interés? Y si nosotros tenemos una tasa de interés nacional mayor a la tasa de interés internacional, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nos encontramos en este escenario de aquí abajo, donde la tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés internacional, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que tengamos, o sea, que la moneda que es más baja no tenga mayor tipo de interés. Acuérdense del ejemplo que nosotros veíamos cuando teníamos el dinero en... Nosotros éramos los inversionistas y decidíamos si podíamos escoger si nos íbamos a Estados Unidos o a Canadá. Y si la tasa de interés era más baja en Canadá, ¿dónde tú ibas a preferir poner tu dinero? ¿En Canadá o en Estados Unidos? Si tú eres el que tienes el dinero. El que me ofrezca mayor tasa de interés. Mayor ganancia, ¿no? Será acá. Ajá. Entonces, si tú tienes una tasa de interés nacional mayor a la tasa que paga el resto del mundo, ¿qué va a ocurrir con las divisas del mundo? Que el dinero nacional va a tener más costo, más valor. El dinero nacional va a tener mayor red, entonces nosotros vamos a recibir mayor flujo de recursos monetarios, ¿sí? Y de igual manera va a ocurrir, quien habló fue Michael, ¿no? Exacto, profe, A fui yo. ver, te voy a poner, tú eres, ¿qué apellido eres? Me olvidé tu apellido. Soy ¿Cuál es? Guzniay, profe. Guzñay. Hable bien. Ya, me acuerdo que eras Michael, me acuerdo. Y aquí está, ya te puse. Ya, entonces tenemos acá, cuando la tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés internacional, entonces nosotros vamos a tener que los flujos de dinero van a incrementar el mercado de activos nacional. En cambio, cuando es lo contrario, vamos a tener que los flujos se van a ir hacia afuera. Ahora, ¿qué sucede con la parte impositiva? Si nosotros sabemos que en el mercado de bienes es donde se van a ver reflejados principalmente los impuestos. Si nosotros tenemos, déjame ir acá, ¿dónde está esta cosa? Acá, ya. Tenemos acá que se paga una cantidad de impuestos. ¿Ya? Si imaginemos que en una economía cerrada, las cosas funcionan bien con un nivel de impuesto, con un impuesto de 10. Se abre el mundo, la tasa impositiva sigue siendo de 10, no hay problema. Pero ¿qué sucederá si de repente esta tasa impositiva de 10 pasa a 100? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Y en el resto del mundo, acá en el resto del mundo, vamos a poner que los Que, impuestos que va a afectar al nivel de renta. son de 80. Va a afectar a nivel de A renta. ¿Quién nivel habló? de renta. Alba, ¿no? Méndez, sí. Ya, Alba. A ver, vamos a ponerle la asistencia a Alba. Y ahorita Méndez. Méndez, aquí estás. ¿Ya? Dices que va a aumentar el nivel
de renta. Ya. Repito la pregunta. Tenemos que en el mercado de bienes, la tasa impositiva en el mercado nacional era de 10. En una economía cerrada. Funcionaba bien. Se abre el mundo y sus impuestos decide pasarlo de 10 a 100 porque quiere proteger su industria nacional. Entonces pasa de 10 a 100. Mientras que en el resto del mundo se paga un impuesto de 80. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Acuérdense que estamos trabajando con el supuesto de que la movilidad de capital es absoluta. Es decir, ustedes tienen toda la facilidad de sacar sus recursos de una nación a otra sin mayor costos de transacciones. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Profesor, que un aumento de la tasa impositiva va a afectar inicialmente al mercado de bienes. Correcto, afecta principalmente al mercado de bienes, pero ¿cuál va a ser el comportamiento de la población con respecto a este incremento en el precio? Ahora vamos a buscarte un refuerzo, ¿ya? Que disminuye el consumo y ahorro privado. Va a disminuir el consumo y el ahorro privado, ¿correcto? Eso se va a dar principalmente en una economía cerrada. Y si estamos en una economía abierta, ¿qué tú harías? El aumento, ¿no? ¿Ah? Todo lo contrario. ¿Consumes más? No. ¿Qué harías tú? A ver, vamos a buscarte algún apoyo, ¿ya? A ver, Lady Cumbe. ¿Se encuentra Lady? Sí, economista. A ver, ¿qué ocurriría con usted mismo? ¿Qué ocurre? Si la tasa impositiva aumenta, pero aumenta a un nivel mayor que lo que paga el resto del mundo, ¿qué ocurriría? Usted quería, utilicen el sentido común para ver esto. Esto no es de memoria, esto es sentido común. Repítame de nuevo. Estamos en una nación, acuérdense que este diagrama, todo el dibujo inicial, no lo que está de azul, todo el dibujo inicial es la economía cerrada. No sabemos que en una economía cerrada tenemos el mercado de bienes, tenemos el mercado de activos que está en equilibrio con el nivel de ingreso, la tasa de interés que se paga y estamos asumiendo de que hubo un impuesto de 10. Entonces, se abre al mundo, ¿sí? Es decir, al resto del mundo se abre el comercio, este país, y pasa a ser su tasa impositiva de 10 a 100. Esto lo hace el país para proteger su industria nacional. Pone un impuesto de 100. Pero en el resto del mundo estás pagando un impuesto de 80. ¿Qué harías? ¿Qué harían? ¿Cuál sería el efecto que se generaría? Me voy a consumir otro lado. Te vas a consumir a otro lado, correcto. Es más o menos como que tú ves en la casa, el tendero de la esquina te cobra por un litro de leche 80 centavos y de repente te lo subo $1.20 y tú dices, no, prefiero irme al comisariato que pago $1. Lo sube más, pues está carísimo. ¿Ah? Sí, pues entonces Lo sube más, pues. lo sube más, ¿no? Entonces, Claro. es lo que va a ocurrir. Vas a comenzar, quien habló fue Uvidia, ¿no? Uvidia, ya. Entonces No, Cumbe. 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 Y Noah también habló. Cumbe. Es que no está en la Noah. mano. Ya, no, sí, ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en la política fiscal. ¿Qué efectos nomás ocurren cuando tenemos una política fiscal? Acuérdense que la política fiscal está relacionada a la parte impositiva, más que el gasto público. El gasto público también está relacionado a lo que es la política fiscal, pero en una economía abierta, el gobierno muy pocas veces decide generar inversión, generar gasto como tal. Lo que se analiza es la parte impositiva, porque en los países, una de las principales fuentes de financiamiento que tienen es la tasa impositiva. Acuérdense que el presupuesto nacional del Estado, cerca del 50%, está financiado por impuestos. Entonces, esto obviamente la política fiscal va a ser muy intuitiva, muy directa, o sea, va a ser un instrumento muy de primera mano que va a utilizar un Estado, tanto en una economía cerrada como en una economía abierta, ¿no?
¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta en esta partecita? Aquí hemos recordado lo que hemos visto en una economía cerrada. Lo estamos relacionando lo que pasa con una economía abierta. Ya sabemos que en una economía abierta lo que nosotros tenemos es, por un lado, las exportaciones, ¿sí? Obviamente va a estar dado por el tipo de cambio, que acuérdense que el tipo de cambio es lo que yo puedo comprar con mi moneda nacional en el exterior. Entonces, de acuerdo al tipo de cambio, nosotros vamos a tener la postura de un tipo de cambio fijo. Aquí de una vez la voy a agregar para que ustedes la puedan ver. Acá está. Aquí en el tipo de cambio nosotros podemos tener tipo de cambio fijo y voy a poner acá abajo otra y tipo de cambio flexible. Tenemos esas eh, dos políticas o dos escenarios, tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Además de esto tenemos lo que es la tasa de interés internacional, que es la tasa de interés que se paga en el mundo. Esta la comparamos con la tasa de interés nacional, ¿sí? Cuando hablamos en lo que es política fiscal, obviamente la política fiscal la analizamos de primera mano en el mercado de bienes. En el mercado de bienes. Recuerden que este efecto también va a afectar al mercado de activos de manera indirecta, pero principalmente lo va a hacer en el mercado de bienes. Si nosotros tenemos que la tasa impositiva es mucho más alta, obviamente, eso va a hacer que los productos nacionales se encarezcan y lo más probable es que tendamos a consumir productos del exterior. Es lo típico que uno sabe decir, no, pues yo para qué voy a comprar ese producto ecuatoriano que me cuesta $10 la zapatilla, mejor compro la zapatilla china que me cuesta $1. Así se me daña en una semana, pero me sale más barata. Entonces, es simplemente por el tema de la carga impositiva, ¿no? Ahí vienen otros efectos también que son economías en escala. Bueno, entonces tenemos lo que son las exportaciones netas y recuerden que en este proceso de exportaciones es donde se cargan una serie de aranceles, ¿sí? Que son los aranceles por nacionalizar la mercancía. Esto obviamente va a depender de los niveles de ingresos y la tasa de interés, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, economía. Ya, vamos a continuar. Entonces vamos a tener estos resultados de lo que hemos estado conversando. A ver, James Cárdenas. ¿Se encuentra Dígame, James? profe. Sí. Ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. La política monetaria influye en la producción y en el empleo a través del mercado de dinero. Ya, listo, James. Ya, muchas gracias, James. Vamos con Yamilex Franco. ¿Encuentra Yamilex? Yamilex. ¿Dónde está Yamilex? Norma Wamba. Presente. A ver, Norma. ¿En qué consiste esto de que la política monetaria influye en la producción y el empleo a través del mercado de dinero? Recién lo acabamos de conversar. En- a ver. ¿Ah? Se fijaría en la mercadería. Si es que aumenta, eh, La política si es que, monetaria influye en la producción y el empleo a través del mercado de dinero. Esto influye porque por medio de la política monetaria, es decir, por la estructura que tiene con la moneda, es decir, que tiene un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flotante, vas a poder o vas a decidir intervenir en la cantidad de dinero que va a circular dentro de la economía. Y esto obviamente va a generar que la tasa de que los bienes, tanto en el mercado de activos como en el mercado de bienes, incrementen o se mantengan o se reduzcan. Entonces, eso es lo que involucra cuando hablamos que la política monetaria influye en la producción, influye en el empleo a través del mercado de dinero. Obviamente, tienes más divisas, entonces con la mayor cantidad de divisas lo que tú puedes hacer es generar mayor riqueza. ¿Ya? Vamos con
Stephanie. Aquí estoy. A ver, Stephanie, ¿qué le pasa? Ay, no me diga que recién se despertó Stephanie. No, ya estoy hace rato, solo que tengo alergia. Ah, la escucho como media soñolienta. Bueno, ayúdenos, continúe con la lectura, por favor. La política fiscal influye en la producción y el empleo a través del mercado de bienes. Del mercado de bienes. ¿Por qué a través del mercado de bienes y no a través del mercado de dinero, Stephanie? ¿Por qué lo hará? A través del mercado de bienes y no a través del mercado de dinero, la política fiscal. Porque es del Estado. Porque los impuestos, ¿a quién le pones los impuestos? Si tú vas a sacar el dinero del banco, te cobran un impuesto. Sí. ¿Ah? Te cobran un Un impuesto. interés. ¿Ah? Si tú vas al cajero y sacas $100, te cobran un impuesto. O sea, sí te cobran. Te cobran la comisión del banco. Esa comisión es del banco si es que siempre y cuando pongas imprimir el papel. Pero si dices no quiero imprimir el papel, te cobran un impuesto. Tú recibes una facturita donde te dicen te han cobrado tanto de impuestos dentro del territorio nacional. No, No te cobran impuestos, ¿no? ¿Dónde te cobran el impuesto? Si tú vas a comprar un producto, si tú compras una bicicleta, ahí te cobran un impuesto. Por eso se dice que la política fiscal influye en la producción y el empleo a través del mercado de bienes. ¿Por qué? Porque los impuestos se cobran principalmente a los bienes. ¿Sí? Por eso se debe. ¿Ya? Listo. Vamos con buenos días. Maite. Betsabeth. Aquí, profe. Buenos días, Betsabeth. Ya lo saludé. Listo, ayúdanos con la lectura, Betsabeth. Dice, la política fiscal puede ser contractiva, aumento del tipo impositivo o expansivo. No sé, profe, qué es. No sabe qué. Ya de una dice usted, no sé qué es. Pero ahí lo dice, pues. La política fiscal puede ser contractiva. ¿Qué significa una política fiscal contractiva? Que el Estado está aumentando la tasa de interés. Eso es una política fiscal contractiva. O expansiva vendría a ser lo contrario, de que el gobierno decide reducir la tasa de interés, la tasa de impuesto, sí, que cobra. Entonces, estos son el resumen de lo que nosotros habíamos conversado en toda la dinámica que habíamos visto en la gráfica. Vamos a recordar algunos aspectos. Lo que es el tipo de cambio fijo. La partecita que hace un rato todos estaban que no sé, que sí sé, que tú por aquí, tú por allá. A ver, vamos con Dani. ¿Qué es el tipo de cambio fijo, Dani? ¿No está Dani? Sí, sí estoy, profe. A ver, Dani, buenos días. Dani, ¿qué es Buenos el días. tipo de cambio fijo? ¿Nos puedes mencionar en qué consiste el tipo de cambio fijo? En las divisas, Ya, en las divisas, ya, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es el tipo de cambio fijo? Maurat, ¿qué pasó? Nada, estamos mal así. Ah, vamos con Luis Mora. Luis Mora, Dígame, profe. buenos ¿Sí me días. escucha? Sí, sí, te escucho, Buenos Luis. días. ¿En qué consiste el tipo de cambio fijo? El valor de la moneda. ¿Ya? ¿Y en qué consiste ese valor de la moneda en un tipo de cambio fijo? O sea, es evitar que el precio de la divisa fluctúe. Ya, por correcto. Evitar que la divisa fluctúe. ¿Y qué significa fluctuar? O sea, inflarse los valores. No. Ya, que se infla, o sea que la moneda suba su valor o baje su valor, ¿no? Entonces, un Así tipo de mismo. cambio viene a ser, en otras palabras, de que el Banco Central lo que hace es establece un valor o determina cuánto va a ser
mi paridad cambiaria o cuánto de mi moneda nacional voy a estar dispuesto a pagar por una moneda nacional. Establezco una relación que puede ser 1 a 1 o cualquier combinación dentro del rango matemático que se pueda dar. Entonces, eso teníamos que era el tipo de cambio fijo. A ver, vamos con Gabriela. ¿Se encuentra Gabriela? Presente. Sí. Buenos días, Gabriela. A ver, ayúdenos con la Buenos días. lectura del segundo elemento. El gobierno tiene la intención de fijar permanentemente la tasa de cambio. ¿Ya? Eso lo hace en una política de tipo de cambio fijo. ¿Y cómo hace eso cómo defiende el gobierno para su estructura de tipo de cambio fijo? ¿Qué hace el gobierno para garantizar que su economía, dentro de su economía, la moneda nacional se mantenga estable? ¿A qué recursos utiliza? Usted mismo, señorita Rubí. Nada, ¿qué pasó, Rubí? Diana, ¿se encuentra Diana? Profe Sandoval tiene problemas siempre el micrófono. ¿Se acuerda que ahí entró su micrófono? Diana Sandoval, tiene problemas de audio. Sí, pero sí está. Sí está, sí la veo. Ya debe comprar su micrófono, dígale que invierta unos dolaritos ahí. Ya vamos a poner la asistencia. A ver, Stephanie Rodríguez. Aquí estoy. A ver, Stephanie. Vamos a ver. Miren que estos son temas que ya hemos estado conversando, ¿no? El gobierno tiene la intención de fijar permanentemente la tasa de cambio, ¿no? Cuando estamos hablando de tipo de cambio fijo. ¿Qué instrumento utiliza? O sea, ¿qué hace el gobierno para garantizar su tipo de cambio? ¿A qué recurre? Stephanie. A cambiar la unidad monetaria. A cambiar la unidad Este valor monetaria. se ajusta con otro valor de la divisa, con un valor de otra divisa. Ya, cuando lo haces eso en una política de tipo de cambio fijo, se llama devaluación. El gobierno dice, ya no puedo defender mi paridad cambiaria. Entonces, a partir de este momento, declaro un nuevo tipo de cambio. Ya no es de 1 a 1, sino ahora va a ser de 2 a 1. Es decir, te voy a dar 2 unidades de mi moneda por una extranjera. Entonces, ahí yo tengo que estoy devaluando mi moneda por decisión gubernamental. Pero mientras tienes la posibilidad de hacerlo, lo hace. ¿Y cómo lo hace en el caso de poderlo hacer? Wilmer, ayúdale. Wilmer. ¿Se encuentra Wilmer? Dígame, economista, dígame. Buenos días, Wilmer. A Buenos ver, días. dime, ¿cómo hace el gobierno para tratar de defender esta paridad cambiaria? ¿Qué recursos utiliza? Los recursos que utilizamos en la paridad cambiaria, ¿no? Ajá, sí, correcto. ¿Qué recursos utiliza? Lee la siguiente, por favor. Usted mismo, Wilmer. A ver, recordando el tipo de cambio fijo. El precio de la moneda es fijado por el Banco Central. Ya eso ya hemos El, conversado. Sí, continúa. el gobierno tiene la intención de fijar permanentemente la tasa de cambio. Los Ajá. precios de mercado obligan al Banco Central en agotar sus reservas, el déficit de balances de pagos. Entonces, ¿cuál es el recurso que tiene el gobierno para tratar de mantener su paridad cambiaria? El tipo de cambio fijo. Las reservas, en un tipo de cambio fijo. Reservas Son monetarias. las reservas monetarias. Correcto. Entonces, en un tipo de cambio fijo, recuerden que el gobierno lo que hace es mantener estable su paridad cambiaria y para eso va a defenderla por medio del uso de sus reservas. Y en caso que no tuviera reservas, puede acudir a deuda interna o deuda externa. ¿Ya? Entonces, y el efecto en el cual, cuando el gobierno ya no puede sostener este tipo de cambio,
Entonces, si hace que la moneda pierda valor, vamos a estar diciendo que la moneda se está devaluando. En cambio, si la moneda aumenta, estamos diciendo que se está revaluando o revalorizando, ¿sí? Eso es recordando lo que habíamos visto en tipo de cambio fijo. Ahora, Edgar Padilla. ¿Se encuentra Edgar? No está Edgar. Bueno, estamos con lo que es el tipo de cambio flexible. Ya se nos va a agotar el tiempo. Vamos a cerrar la sesión y la volvemos a entrar para que no quede cortada como hace un momento. Nos volvemos a conectar.